¿Qué pensarían si les digo que muy cerca de ustedes, en el sur de nuestra comunidad, van a arrasar 2.000 hectáreas de monte virgen para instalar parques eólicos? Eso es lo que pretende el macroproyecto de energía eólica Clúster del Maestrazgo, que ha sido aprobado por el Gobierno de España y también por el Gobierno de Aragón, para profundizar en todo lo que conlleva ese plan, ese tremendo, monstruoso proyecto. Tenemos hoy con nosotros a Ernesto Romeo, bienvenido, y Manuel Jimeno, del Movimiento Ciudadano Teruel Existe. Bienvenidos. Hola, muchas gracias. Bueno, pues lo primero de todo, vamos a analizar un poco en qué consiste ese macroproyecto de energías renovables que pretenden realizar en el Maestrazgo. Bueno, la realidad es que cuando hablamos de macroproyecto, a mí me gusta decir cifras. Es decir, en este momento España tiene una capacidad de generación eléctrica de 130.000 megavatios. Hoy, a las 12:30, ayer exactamente, el consumo pico eran de 31.000 megavatios. Es decir, que y el pico máximo puede ser 34.000 megavatios. Es decir, que tenemos una capacidad de generación como 4 veces más de lo que realmente consumimos. Hoy, viniendo de Teruel en la Muela, prácticamente todos los molinos aerogeneradores estaban parados. Es decir, que hay mucha más capacidad de generación que de consumo. Eso por una parte. Y si estamos hablando de que un consumo pico hoy son 34.000 megavatios y en la provincia de Teruel lo que se tiene previsto poner es nada menos que 11.000 megavatios, entonces en la provincia de Teruel se podría generar prácticamente la tercera parte de todo el consumo eléctrico en este momento de España. Y el gran proyecto megaparque del Maestrazgo pues son 809 megavatios, es decir, que se aproxima a la producción de una central nuclear. Esto es por decir exactamente a qué nivel estamos. ¿Y esto en qué se traduce? Pues que esto pensamos nosotros que es una gran burbuja, como fue la burbuja inmobiliaria, pero en este caso para destruir una de las zonas vírgenes más impresionantes, que puede ser comparable perfectamente al Parque de Ordesa. Claro, porque llevar todos esos molinos ahí, construir estos parques, ¿qué es lo que se estima que supone para la naturaleza, Ernesto? Estamos hablando del proyecto eólico más grande que se pone en España. Y lo ponen en una de las zonas con más valor medioambiental de toda España, que luego hablaremos un poquito más de ella, para que nos hagamos todavía un poco más del impacto que puede producir en esos bosques y en esas imágenes que irá viendo la gente del Maestrazgo y que debería bajar a conocerlo. Estamos hablando de 125 aerogeneradores, son 200 metros de altura, son 5 veces las Torres Mudéjares de Teruel de altos, no son los molinos que hemos visto hasta ahora, son molinos muy grandes. 84 se sitúan en Red Natura, que son las zonas protegidas de la Unión Europea, por las que además podemos tener incluso sanciones. Se supone que son las joyas de la corona de España a nivel medio ambiente. 91 de ellos, como ha dicho Manolo antes, en una zona de sensibilidad ambiental máxima de un mapa del Miteco. O sea, si el Miteco hace un mapa y lo divide y hace una zona de sensibilidad máxima y luego aprueba un proyecto encima de donde no debe, pues que nos lo expliquen. Y luego, esto no es solamente los molinos. Los molinos llevan incluidos más de 300 kilómetros de pistas que son como caminos con curvas muy amplias para poder pasar esas palas. Son prácticamente como autovía. Estamos hablando de que nos van a hacer pistas en los bosques con más kilómetros que la distancia que tenemos de Teruel a Madrid. ¿Vale? O mucho más que la autovía que nos niegan, por ejemplo, la A40 de Teruel a Cuenca. Y luego 173 kilómetros de líneas de alta tensión que necesitan una deforestación inmensa y que han ignorado en todos los proyectos y en todas las evaluaciones de técnicas, incluyendo la del Miteco, que esto la Unión Europea a ver qué opina de que en bosques súper valiosos. Y estamos hablando de un territorio que luego comentaremos, fantástico, que la gente de Aragón debería descubrir porque es una de sus joyas, no solo a nivel patrimonio natural, sino también cultural y a nivel historia. A mí lo que me llama muchísimo la atención, por los números que hemos comentado antes y por todo este patrimonio natural que tenemos en la zona del Maestrazgo, que se sabe que es una zona de gran valor natural y aún así se pretenden poner ahí, hacer esas carreteras, meter toda esa maquinaria, cemento, arrasar todas esas hectáreas. Nos preguntamos que ¿por qué ahí? Claro, es que esa es la pregunta clave. ¿Por qué? O yo diría otra cosa, ¿a cambio de qué? Porque cuando estamos hablando del clúster Maestrazgo, es decir, la provincia de Teruel tiene 14.000 kilómetros cuadrados, que es mayor que 9 comunidades autónomas. Es decir, hay espacio suficiente, si hubieran querido
colocarlo en 1000 sitios diferentes, pero han ido a buscar ese concretamente, que es lo más sagrado, junto con Matarraña y Sierra Albarracín que tenemos en la provincia. Entonces esto ya viene de muy atrás, es decir, que cuando se presentó el proyecto ya a bombo y platillo en Teruel, en el Salón de Actos de la Delegación del Gobierno, con el presidente Lambán, con Arturo Aliaga, con el presidente de Forestalia, es decir, se presentó a bombo y platillo ya como algo, digamos, que era el maná para la provincia de Teruel, cuando lo que vimos luego, hemos visto a continuación que responsables del Gobierno de Aragón se han comportado como agentes comerciales de una empresa privada. Es decir, esto no lo digo yo, esto lo dijo el presidente de la Diputación de Teruel en el mes de febrero de este año, donde dijo que personas concretas iban a los pueblos a hacer, facilitadores para que esta empresa se introdujera en la provincia de Teruel y fundamentalmente en esta zona de ahí. Y también, pues en la propia Comisión de Investigación de Renovables, aquí, que se hizo en las Cortes de Aragón, pues un alcalde de un pueblo, concretamente de la Zoma, dijo claramente las personas que habían estado influyendo para que se aceptara esto. Es decir, que aquí hay una responsabilidad directa, los intereses los sabrán ellos, el porqué. El PSOE de Aragón y el PSOE turolense pues han estado incidiendo en que esto sea así, y esa es una buena pregunta que nos tendrían que contestar. Es decir, ¿es que alguien piensa que Ordesa lleno en estos momentos de molinos y de placas sería lo mismo? Es que al final lo que decimos nosotros, lo que llevamos diciendo tanto tiempo, en alegaciones, en denuncias medioambientales y luego en recursos en los juzgados, no nos lo estamos inventando. Lo dicen los informes técnicos del Gobierno de Aragón, lo ponen directamente. Es muy grave que el Gobierno de Aragón, el cuatripartito, no hiciese una ordenación del territorio, porque esto hubiese evitado que determinadas empresas especuladoras no hubiesen ido a esas zonas, que por cierto, ninguna empresa eléctrica se le ocurre ir a estas zonas de alto valor, ni al Sierra Albarracín, ni al Maestrazgo, ni al Matarraña, ni a otras zonas de alto valor del norte de Aragón. Se le ocurre solo a esta empresa. No sabemos por qué, porque está claro que le iban a decir, que le tenían que decir que no, pero ellos sabían que le iban a decir que sí. Los informes, hay informes de Dirección General de Medio Ambiente, negativo, lo sabemos todos, salió en prensa, salió un consejero diciendo ese informe no es válido y el informe va a ser positivo. Antes de hacerlo, yo no entiendo cómo en esta comunidad autónoma se pueden cometer estas barbaridades de manera tan flagrante. Esto no pasa en el resto de España, teníamos que hacernoslo mirar en Aragón lo que ocurre, pero es que hay más informes técnicos de Aragón que dicen que no. Solo hay un informe positivo de Aragón y es un informe político firmado por el director del INAVA, que ya avisó que iba a ser positivo. Y él mismo reconoce en las declaraciones a la Comisión de Investigación que el informe de los técnicos no era objetivo y lo cambié y lo escribí como creí conveniente. Estamos hablando de una prevaricación impresionante y ese informe es el que le ha dado pie al Miteco, pero el Miteco también es parte, porque los informes en la Comunidad Valenciana son negativos. Ellos allí no han escondido estos informes, sino que los han hecho públicos. Por eso el Consejo de Ministros ha tenido que decidir. Lo que ocurre que también es parte de todo esto. Ya no solamente es el Miteco quien es parte, sino también el Consejo de Ministros. Y lo que han hecho es una barbaridad, porque pueden estar destrozando el medio ambiente, el medio rural de una manera tremenda. Pero cuando vas a las zonas con más valor de España, que podrían ser un parque nacional, te has saltado todos los límites y que no nos vengan a vender ni políticas verdes ni políticas ecológicas, que son los que están provocando el mayor destrozo medioambiental de la historia de España, con diferencia. Y claro, en Aragón lo estamos sufriendo en exceso. Claro, se amparan, ¿no?, un poco en esa necesidad o quizá imposición europea de tener que transformarnos hacia esas energías de fuentes renovables, pero para conseguir eso se está destruyendo, como usted decía, el medio ambiente, la naturaleza. Claro, la propia Teresa Rivera en múltiples declaraciones dijo que jamás se pondría una plataforma de renovables en la red Natura 2000, jamás. A mí personalmente me lo dijo, es decir, yo hablé con Teresa Rivera en 2 ocasiones, la segunda fue en Teruel, y yo viendo ya lo que se estaba manejando ahí en el clúster, le dije, Teresa, si quieres conocer el maestrazgo en su grandeza, date prisa, porque desgraciadamente si lo que se tiene previsto hacer se va a hacer, vas a ver algo totalmente destrozado. Y me dijo, eso no va a ocurrir. Y no solo no es que haya ocurrido, sino que además se ha potenciado. Y yo digo que una persona que miente no es una persona fiable.
Desde luego. Y han mencionado también el caso de Valencia o en nuestra comunidad, en el norte, ¿no?, de Aragón. ¿Por qué ocurre esto en Teruel? Vamos a ver, aquí hay una cosa paradójica y yo el otro día lo comenté en una rueda de prensa. El gobierno de la Comunidad Valenciana, que es en este momento es un gobierno del PP fundamentalmente, pues ha presentado un contencioso administrativo contra este ecocidio medioambiental, que hemos dicho que es lo más desastroso que ha ocurrido desde luego en Aragón en toda su historia y posiblemente a nivel de España está en primera línea. El Gobierno de la Generalitat ha presentado un contencioso administrativo, la Diputación Provincial de Castellón, diferentes instituciones. Sin embargo, aquí en Aragón es la callada por respuesta. Es decir, no se han pronunciado, no hay ningún problema contencioso de ningún tipo. Entonces a mí me da vergüenza, y digo que me da vergüenza que alguien que tiene que defender los intereses de una comunidad se desentienda de una manera tan absoluta y que una comunidad limítrofe de su mismo partido sea la que presente un contencioso administrativo contra el clúster del Maestrazgo. Claro, se han pronunciado también algunos partidos políticos en Aragón, como Vox o como Teruel Existe, pero lo que usted dice, tenemos ahora un gobierno autonómico del PP, este proyecto se presentó cuando gobernaba el PSOE, a nivel nacional gobierna el PSOE, sin embargo, está aprobado en estos momentos por esas dos instancias. Cierto, igual que pues el otro día, y además estamos de acuerdo, el presidente Azcón hizo una defensa tremenda del tema de las renovables o de las placas dentro de las láminas de agua de los pantanos. Sin embargo, aquí hubo un silencio absoluto sobre este tema, que este sí que es absolutamente dramático y no es como el otro, que se inicia en una fase de información. Esto ya es hecho consumado. Entonces eso es lo que, ya digo, nos da mucha tristeza y sobre todo a mí personalmente mucha vergüenza. Que me tengan que defender en Valencia y no en tu propio gobierno, en nuestra comunidad. Eso yo creo que lo tendría que explicar Azcón y muy rápidamente, no sea que se lo expliquen y le den los argumentos en otros foros o en otras comunidades. Los aragoneses deberíamos pensar, pues, como en una comunidad autónoma vecina, todos los partidos, porque incluso hasta el PSOE valenciano se ha puesto en contra, defienden el territorio, cuando además tienen menos impacto que el nuestro, pero son muy conscientes de lo que tienen allí, y como aquí prácticamente no lo defiende nadie, o los que lo defienden vienen ahora, a última hora, porque esto también es importante. Yo a Sumar no le he visto poner ningún solo tuit. He visto preparar líos inmensos para que dimita a una directora. Aquí no han puesto ni un solo tuit. Es importante. Y luego, a mí ahora todos los partidos que vengan aquí a sumarse a esto, les invito, como al Gobierno de Aragón, que tienen la oportunidad una vez más, ante esta última autorización, de poner un recurso alzada y un recurso judicial. Si de verdad, cuanta más gente trabaje y luche contra esto y se enfrente a esto, mejor. Pero no solamente de boquilla, sino que trabajar y poner un recurso administrativo ante el tribunal, y que no sean 1, 2 que hay ahora, que con la Comunidad Valenciana, 3 con la Diputación Provincial de Castellón, que haya más. Vamos a defender, pero de verdad. Y si no, los aragoneses que piensen como en otros territorios todo el mundo defiende el territorio, y en Aragón todo no se vende nada. Porque es que es muy importante. En Aragón nos están vendiendo que tenemos la gran oportunidad, pero ¿por qué no pensamos en Aragón que por qué no hay ningún molino puesto en Madrid? ¿Será tan bueno si no tienen ningún molino en Madrid? ¿Será tan bueno si no tienen incluso plantas solares? ¿Y en Barcelona cuántas hay? Entonces, esto está empezando a ser un poco engañar a la gente, ¿vale? El potencial de Aragón para atraer con las renovables, te lo digo siempre, está aquí, es Stellantis. Los alemanes lo han tenido muy claro. Tienen sus naves llenas de placas, sus parques solares al lado, y van a montarse molinos. Es decir, es el autoconsumo de las empresas. Si yo tengo sol y viento y tengo espacio al lado de la empresa, es cuando de verdad tengo un beneficio total. Y esa es la forma de verdad de atraer empresas. El resto es, una vez más, continuar con las políticas de expolio de Aragón, y en concreto de las zonas más desfavorecidas como Teruel, para que lo lleven a otros territorios y generen empleo en otros territorios. Y engañar a los aragoneses, la verdad es que está empezando a ser una rutina excesiva, y deberíamos ser suficientemente inteligentes para mirar y preguntarnos por qué no los quieren en Madrid. ¿Serán tan buenos? Y nuestros políticos, ¿por qué quieren todo esto? ¿A cambio de qué? Esa mención que ha hecho a Sumar, ¿verdad? Cualquiera pensaría que los partidos de izquierdas estarían más inclinados a hacer una protección de la naturaleza, pero es algo
que debería ser independiente del signo político, como usted decía, que todos los aragoneses nos volquemos, como se ha hecho recientemente, por ejemplo, con Canal Roya, para defender algo que es nuestro, claro, que es un patrimonio ecológico, natural, tan importante para nuestra economía, nuestra salud, nuestra autonomía. Claro, es que además hay una cosa muy clara. Si tú quieres defender algo de verdad, lo defiendes antes y durante. Lo defiendes antes, lo argumentas, pones toda la carne en el asador. Todo lo que digas después de que se ha producido el hecho es una justificación. Eso para mí no tiene valor. Eso sí. Y este gobierno de PSOE y Sumar y el anterior vienen hablando de políticas verdes, de ecologismo. Esto no es cierto. O sea, es que es justo al revés. Están cometiendo el mayor destrozo medioambiental de la historia de la península ibérica. Transición ecológica le llaman al ministerio. No, es transición no ecológica. Es una especulación tremenda. Lo sabemos, tenemos fondos de inversión extranjeros viniendo aquí a invertir. Y las acciones se venden. Vamos a acabar con nuestra tierra en manos de gente de China, de Dinamarca, de Wall Street, que nuestros ayuntamientos vamos a tener un problema cuando tengan un problema con ellos de que no cobran o que tienen que hacer un problema. Y aquí nadie lo está diciendo. Entonces, no tiene ningún sentido. Yo me gusta recordar que este gobierno, en la anterior legislatura, eliminó el Ministerio de Medio Ambiente. Esto es muy importante como para poder, en un momento dado, evaluar que nos están diciendo una cosa y están haciendo la contraria. Desde luego es que no lo podemos creer nosotros tampoco, y lo que usted ha dicho ahora es muy importante, que no se conoce, que no se está hablando de esto. Yo también siento que si estuviéramos en otra comunidad autónoma, esto estaría, sería el tema de conversación, sí, en cualquier foro. Y luego una cosa, que esto no es definitivo todavía. Es decir, que si estamos nosotros aquí es porque todavía mantenemos la esperanza. No es definitivo, porque la autorización definitiva la tiene que dar la Dirección General de Minas y Energía. Y en el momento que eso salga, posiblemente o saldría ayer a última hora o hoy, pues nosotros vamos a preparar ya un recurso de alzada. Pero es que luego, a continuación, va a venir contencioso administrativo. Es que se han puesto ya 2 recursos a nivel europeo, se llaman quejas allí, a nivel europeo, en Comisión y en el Parlamento. Es decir, nosotros no vamos a parar, ¿eh? Claro. O sea, que no piensen, ¿estamos tristes? Sí, muy tristes, porque esto te produce mucha tristeza. Primero, yo lo he dicho, que te defiendan más fuera de tu comunidad que en la tuya, eso yo no lo puedo entender. Me lo tienen que explicar y muy bien, ¿eh? Eso por una parte. Que se vaya a poner destrozando lo que van a destrozar, sin causa justificada, todavía me enerva más, me enerva más. Y luego el silencio de la clase política en general. El otro día una compañera vuestra en un medio de comunicación te decía, ¿os dais cuenta que estáis solos? Digo, sí, ya lo sabemos, pero bueno. Nosotros creo que la razón nos asiste. Y luego hay una cosa, que posiblemente en los juzgados es donde se verá qué es lo que ha ocurrido en todo el proceso del clúster del maestrazgo. Y posiblemente el juzgado al final nos dará la razón en que ha habido tráfico de influencias, delito medioambiental y prevaricación. Solo iba a preguntar por los tiempos con los que nos manejamos aquí, ¿no? Antes de que se llegue a poner una pala en el maestrazgo, ya nos ha dicho todas esas medidas judiciales o legales que se están tomando, porque además los delitos medioambientales tienen una urgencia, porque no se puede recuperar, ¿no? Eso es. Lo que nosotros hace ya mucho tiempo, años, pusimos una denuncia por delito medioambiental en Fiscalía, y han estado haciendo declaraciones, no solamente políticos del Gobierno de Aragón, sino también del Miteco, y esa lleva su proceso. Y luego el otro proceso del contencioso administrativo se pide unas cautelares. El juez tiene que ser responsable. En un lugar con tanto valor medioambiental debería parar antes de decir, esperen, tomo la decisión y en función de eso ustedes actúan. No se puede destrozar un territorio y pretender luego volverlo a como estaba porque ya lo habrán destrozado. Esto es importante. Por eso ahora mismo la presión social es muy importante. Yo quería, antes de terminar, lo primero hablar de la belleza del maestrazgo para que lo conozcan. Sé que está en el sur de Aragón, sé que muchos aragoneses no lo conocemos, pero deberíamos bajar ahí, ahora mismo corriendo incluso, no vaya a ser que nos lo destrocen. Tenemos ahí una de las joyas más importantes de Aragón, a todo el mundo está de acuerdo a nivel medio ambiente, que es como Ordesa, lo están viendo en la pantalla. Es un paisaje alpino, con clima mediterráneo, con lo cual tiene una biodiversidad inmensa, mucho mayor que otros lugares. Te puedes encontrar a 2.000 metros, en un metro cuadrado, 6 plantas. El pinar ciego de Mora, que lo están viendo, de Mosqueruela, que se está viendo allí, es la masa boscosa de pino silvestre mejor conservada de toda España.
Y luego, aparte, no solamente es paisaje, los pueblos tienen un patrimonio inmenso. Hay 3 de los pueblos más bonitos de España, pioneros. Es un geoparque de la UNESCO que es pionero en Europa en la creación de red de geoparques. Y tienes Mirambel, que es el Premio Europa Nostrum. Todo lo que son las paredes de piedra de los bancales que hay colocados son patrimonio de la humanidad. Es un sitio impresionante, con unos recursos endógenos que debería poder desarrollarse como se desarrolla nuestro Pirineo, porque además está a 1 hora y poco de los 11 millones de turistas que hay en el Mediterráneo. Y los aragoneses deben bajar a conocerlo, porque cuando conoces las cosas te das cuenta mejor. Tienes que valorar lo que tienes antes de que lo pierdas. No puede ser que nos quejemos cuando lo perdemos. Y como tú has comentado antes, Canal Roya, es importante. Si todo Aragón, de norte a sur, nos hemos volcado a defender un recurso que consideramos que tiene otro uso para mantenerlo y para que haya desarrollo económico en ese territorio cuidando ese recurso, y todos nos hemos volcado en defender Canal Roya y lo hemos parado, que también lo hagamos con el maestrazgo. Sí, yo una cosa quería decir, y es que las personas, ayuntamientos que están a favor de la instalación de este clúster en el maestrazgo, el argumento prácticamente único que dicen es que no tienen financiación, que esta es la única forma de conseguir un dinero para mantener una serie de servicios y dar una serie de servicios, y que es la única oportunidad que tienen de generar algo de empleo y de sobrevivir de alguna manera. Entonces, lo que está claro es que hasta el año 85 había una financiación para los pequeños municipios. Eso prácticamente está muy recortado, y lo que nosotros sí que decimos, ya se presentó en el Congreso de los Diputados por parte de nuestro diputado Tomás Guitarte, para que se dotara suficientemente a los pequeños municipios económicamente para atender sus necesidades, que por otra parte tienen derecho. Sin embargo, esa iniciativa fue tumbada por la mayoría de los partidos mayoritarios, es decir, tanto PSOE como PP votaron en contra. Es decir, que una cosa de lo que hay que hacer es dotar a los pequeños municipios de financiación suficiente, tanto a nivel del gobierno central como el gobierno autonómico, para que no dependan de las migajas que les puedan venir pues de personas sin ningún tipo de escrúpulos. ¿Qué interés puede tener un fondo de Singapur o CIP, esta compañía danesa? El interés que tiene es meramente económico. El territorio les importa 3 leches. Entonces, que también hay que pensar que ellos, el argumento que defienden, yo lo puedo entender, pero eso se resuelve de esta manera. Es decir, ¿están suficientemente dotados los ayuntamientos de medios económicos para que puedan tener un alguacil? Por ejemplo, hay pueblos que solo pueden contratar un alguacil 2 meses al año. No, mire usted, vamos a establecer una financiación suficiente, sobre todo a los pequeños municipios, para que no tenga que venir cualquier desaprensivo a soltar 4 migajas, porque aquí la rentabilidad que van a sacar los pequeños municipios, con esto yo acabo, es un 3,5% del beneficio, cuando en Europa estamos hablando de un 30%. A nivel empleo, las cifras dan mucha pena, porque hay que escuchar a la gente del maestrazgo, y como el otro día un ganadero en una rueda de prensa con nosotros contaba que más del 50% vive de esos bosques, vive de la madera, vive de la ganadería, pero es que el otro 50% habría que preguntar cuántos viven del turismo. Es decir, vamos a destrozar un recurso endógeno que es de lo que vive la población, y vamos a confiar en una instalación industrial que todos sabemos que prácticamente el mantenimiento no genera nada de empleo. O sea, puede generar empleo cuando se construye, que no sé dónde van a meterse, porque allí no hay sitio para poder vivir esa gente. Pero es que cuando luego se haya instalado, no va a trabajar nadie. Y van a hacer daño a los sectores económicos implantados, que tienen además un potencial mucho mayor. Porque, insisto, tenemos ahí una de las zonas con mayor valor para además atraer hacia Aragón el turismo del Mediterráneo. Queda claro que, poniendo los hechos sobre la mesa y teniendo un poco de sentido común, todos comprendemos que es un proyecto monstruoso, aberrante, que va a destrozar, como usted decía, esa naturaleza que deberíamos potenciar como motor económico, poner en el centro esa naturaleza de Aragón, a los ciudadanos del maestrazgo, y pensar en el futuro, en el bienestar, en la salud y también en esa riqueza económica, desde luego. Ya, pero es que al final, la conclusión final es quién manda realmente en la toma de decisiones importantes en el país. Pues los grandes oligopolios de las grandes compañías, fundamentalmente las eléctricas, que a su vez dan cobijo a los políticos que toman este tipo de decisiones, lo que todo el mundo conocemos como puertas giratorias. Y eso a lo mejor podría ser una de las causas del porqué. Pues a lo mejor algo del porqué está en esa dirección. Conoceremos más cuando la justicia
tome cartas en el asunto. Manuel Jimeno, Ernesto Romeo, del Movimiento Ciudadano Teruel Existe, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias a vosotros y aprovechar este verano para disfrutar y conocer el maestrazgo y así valorarlo más. Extendemos nosotros también esa invitación a conocer el maestrazgo antes de que sea demasiado tarde a todos nuestros telespectadores, y además de conocer esos terribles datos, vamos a profundizar en este tema ahora en primera persona. Estamos en la Sierra de Gúdar, vemos al fondo el maestrazgo, estamos ahora muy cerca del Alto del Hornillo, justo en el corazón de lo que sería el clúster maestrazgo, el maldito clúster, y vamos a ver un poco dónde irían o dónde pretenden ubicar esta salvajada. Ahí veríamos la sierra aquella más densa de bosque, se llama la Loma el Medio de Fortanete. Allí va una alineación de 12 aerogeneradores donde más denso es el bosque. A continuación iría otra alineación de 4 a la orilla del Barranco Zoticos, que el emblemático y conocido Barranco Zoticos lo tenemos aquí. Justo al lado otra de 5, otra de 7, otra de 7, etcétera, etcétera. Aquí un poco más al este vemos el pinar ciego, una de las masas más densas de bosque de pino silvestre natural y mejor conservadas que tenemos en Aragón, y justo sobre ella hay una alineación que iría a su izquierda, y detrás veríamos varias alineaciones más que corresponderían también con los municipios de Puerto Mingalvo y Mosqueruela. Ahí estarían los que más daño a la salud de nuestros habitantes de Mosqueruela harían, ¿no? Esos 34 que están en la orilla de su casco urbano. En total en Mosqueruela van 45, que sería todos los correspondientes de toda esta zona que vemos más próxima aquí. Pero sí que es cierto que de aquí se vería, incluso se podría ver hasta el centro de transformación principal, que estaría allí entre aquellas dos montañas que son el Canto del Mas de Saura y Tamborero, y ahí partiría la línea principal de evacuación, una línea que creo que tiene 90 metros de anchura, que abriría en dos todo el Monte de las Cañadas que se ve allí al fondo, un paisaje pues agropastoril y forestal también. Pues aquí hay un montón de explotaciones agroganaderas que se verían afectadas por esta locura. En total creo que son 125, si mal no recuerdo, 84 en Red Natura 2000. Red Natura 2000, zona de especial conservación, que así pretenden conservarlo, claro, reventándola de arriba abajo. Nosotros, montes y pastos del maestrazgo Gúdar con pinos centenarios, custodiados y mimados por cuantas generaciones han pasado por aquí. Sustento de ganado, lugar de vida de aves e insectos, fuente de vida y pulmón de oxígeno, sumidero de CO2 de las zonas industrializadas, contribuyendo así a mitigar el cambio climático. Somos energía verde y limpia, gracias a la biodiversidad en la que habitamos. Situados en Red Natura 2000. Pertenecemos a 3 espacios CEC, zonas de especial conservación: Maestrazgo y Sierra de Gúdar, Rambla de las Truchas, muelas y estrechos del río Guadalope. Pertenecemos a espacios CEPA, zonas de especial protección de las aves: río Guadalope Maestrazgo. Y ahora estamos en peligro de extinción. Pretenden destruirnos, degradar nuestro hábitat irreversiblemente y sustituirnos por aerogeneradores. 161 aerogeneradores, 502 torres de alta tensión, 130 kilómetros de líneas eléctricas,
327 kilómetros de pistas. Las poligonales de los eólicos ocupan 70.000 hectáreas. Aerogeneradores de 200 metros de altura, torres amenazantes sobre una flora y una fauna única, y construir centenares de kilómetros de carreteras de Zahorra que nos atravesarán. Todo aquello que muchos llaman progreso se llevará por delante lo que nos identifica, nos distingue como comarca y por lo que se nos conoce incluso fuera de nuestras fronteras. Nuestro terreno será irrecuperable y generaciones futuras lo van a sufrir y se preguntarán: ¿por qué permitisteis esta barbaridad? También nosotros, montes y pastos, flora y fauna, necesitamos de un modelo energético menos contaminante y más sostenible, pero no a costa de nuestra aniquilación. Nosotros ya somos montes verdes limpios y ecológicos. No tenemos voz, por eso os pedimos que no permitáis este atentado contra la naturaleza. Buscad un consenso entre todos para implantar nuevas energías, pero donde sea sostenible y sin degradar nuestro espacio. Queremos progreso sin destrucción.